Ronda número 6, la primera de hoy en el Campeonato Mundial de Rápidas 2021 que se está jugando en Polonia. Y esta es la tabla de posiciones antes de la jornada de hoy. Bueno, acá la partida jugada en la mesa número 2 entre Nepo, quien está en el grupo de jugadores con 4 puntos de 5 posibles, y Duda, del grupo de líderes, que son solo 3, con 4,5 puntos. Y allí le acompañan Carlsen y Yobaba, quienes hicieron tablas en esta misma ronda. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Entonces, comencemos. Abre la partida Nepo con E4, Duda responde 5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, enroque, A4, amenazando a por B5 atendido a que la torre en A8 está colgando. Así es que torre B8, a por B5, a por B5, D3. Acá es más jugada C3 con idea de D4, evidentemente. Pero D3 lo jugado por Nepo, Duda D6, H3, H6. Ambos contrincantes controlan saltos de pieza rival en G4 y G5 respectivamente. Sigue esto con caballo C3, esto amenaza a caballo D5, así es que torre E8, que da la posibilidad de llevar el alfil de rey hasta F8. Veamos si sucede esto o no en la partida. Sigue esto con caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, alfil D7. Otra forma de jugar es con alfil B7 seguido de dama D7, por ejemplo. Pero alfil D7 lo jugado por el polaco, el ruso, alfil D2, alfil F6, torre A6, doble amenaza sobre C6, caballo E7 entonces, alfil B3, torre A8, torre por A8, dama por A8, caballo H2, con idea de caballo G4. Sigue la partida con caballo G6, dama H5, alfil E6, caballo G4, dama D8. Nota que alfil por B3 sería un error, por caballo por F6 jaque, que por F6, C por B3, y ahora el peón de H6 caería. Esto sería ventaja decisiva para las blancas, atendido a que el rey negro quedaría evidentemente expuesto. Pero bueno, la partida se ha jugado entonces el correcto dama D8 tras el caballo G4 de las blancas. Sigue el juego con alfil por E6, torre por E6, torre A1 tomando la columna abierta A, y ahora una jugada tremenda. Alfil G5, pero tremendamente mala. Esto es un grave error debido a que permite el debilitamiento de casillas claras claves en la posición de las negras. Acá entonces un D5 rompiendo, abriendo el juego, parecía mejor para las blancas. Pero alfil G5 lo jugado por Duda. Entonces Nepo sin duda juega alfil por G5, H por G5, G3, abanicando al caballo negro, quitándole casillas como F4 y H4. Sigue esto con caballo F8, caballo E3. El caballo apunta hacia posibles destinos, esas casillas claras marcadas, pero esto no es lo más fuerte. Y sí lo era el movimiento torre A7, y acá se podría pensar en jugar caballo E3 y caballo D5. Y nota que no es tan fácil jugar un C6 para las negras porque F7 estaría siendo tocado con torre y dama. Pero caballo E3 lo jugado a la partida, C6, quitando la casilla de 5 al caballo, torre A6, G6. Esto debilita las casillas de F6 y H6. Por lo tanto, D5 rompiendo en el centro parecía lo más apropiado. Pero G6 lo jugado, dama F3, dama C7, caballo G4. Y ahora una nueva jugada tremenda. Dama B7, pero tremendamente mala. Ahora, las blancas utilizarán las casillas débiles del enroque negro. Acá, en lugar de esto, un rey G7 cubría las casillas débiles de la propia posición. F6 y H6, ¿no? Pero luego de este dama B7 viene una jugada espectacular. Torre B6. ¡Qué jugada más creativa! Esto permite desviar a la dama de la defensa de F7. Así es que dama A8. Ahora bien, si por ejemplo dama E7,
Entonces, torre por C6, ¿verdad? Y la posición de las negras va cayendo poco a poco. Pero la partida se ha jugado dama 8 y nota ahora, invasión de las casillas débiles. Caballo H6, jaque. Sigue esto con rey G7, dama por F7 jaque, rey por H6, torre B7 y ante esto, duda, sin duda, abandona la partida porque viene dama G7 jaque y el rey negro sería reventado en pocas jugadas más. Tremendo triunfo de Nepo, quien así se va encumbrando como uno de los líderes de este torneo. Ronda número 7, el duelo que todos querían ver. Y tenemos a Carlsen y Firouzja en la mesa número 1. Un choque que muchos sueñan sea el próximo duelo por el título mundial. Sin más, esto inicia con E4 por parte de Carlsen, C6 defensa Caro-Kann, donde Firouzja está siendo un gran especialista, jugando recurrentemente esto. Sigue el juego con D4, D5, E5 la variante del avance, alfil F5, C4, E6, caballo C3, caballo E7, H3, caballo D7, caballo F3, alfil G6, habilitando la casilla de F5 para el caballo. Prosigue el juego con B3, caballo F5, alfil E2, alfil B4, alfil B2, enroque, enroque, F6, rompiendo en el centro y buscando abrir la columna F para su torre. Sigue la partida con A3, alfil A5, C por D5 y acá nota los relojes y todo el tiempo que se toma Lireza para su siguiente movimiento. C por D5. Ahora tiene la mitad de tiempo de su rival. Eso, a estos niveles, es una gran desventaja. Sigue esto con E por F6, dama por F6, torre C1, caballo H4. Importante para las negras es abrir la columna F. Sigue esto con caballo por H4, dama por H4, B4, alfil D8, el alfil busca mejores diagonales, alfil G4, alfil F5, alfil por F5, torre por F5, dama E2, caballo F8, caballo D1, alfil B6 presionando sobre D4, caballo E3 atacando la torre, torre G5, una jugada extraña pues la torre ahora quedará mal situada. Entonces, un torre F7 permitía a la torre seguir siendo activa, pero desde una posición más segura para ella. Pero torre G5 lo jugado por Firouzja, bueno, esto está amenazando dama por H3, ¿no? Pero bueno, las blancas juegan F4 atacando a la torre, torre G3. La cosa va empeorando para Firouzja. Acá, un torre G6 dentro de lo precaria que es ya la posición negra, parecía algo más apropiado para estas. Pero torre G3, lo jugado, rey H2, torre G6, caballo G4. Acá se aprecia lo mal situada que está la torre, ¿no? Ahí en G6. Sigue esto con dama D8, A4, alfil C7, B5. Esto bien puede estar abriendo la diagonal A3, F8 para el alfil. Sigue el juego con alfil D6, anticipándose a esta idea. Torre C3, torre C8, torre por C8, dama por C8, caballo E5. Esto libera la casilla de F6 para la torre rival. Por tanto, aquí un torre F3, por ejemplo, hubiera servido para mantener atada a en G6 a la torre de las negras. Pero caballo E5 lo jugado, torre F6, torre C1, dama D8, G3, torre F5, dama D3, G5, caballo G4 amenazando caballo H6, jaque con doblete a rey y torre. Sigue esto con rey G7, caballo 3, torre F7, F5, dama D7, torre F1, H6, jugada lenta que no hace mucho en esa posición. Acá, un dama C7 parecía más incisivo, pues apunta sobre el rey blanco a través de la batería alfil más dama. Sin embargo, H6 lo jugado por Firouzja, rey G2, rey G8, tremendo error, pues permite cosas como caballo G4 y el avance F6, así que Carlsen aprovecha esto, juega primeramente caballo G4, amenazando caballo por H6 jaque con doblete a rey y torre. Por tanto, Firouzja juega rey G7, ahora sí, F6 jaque, rey H8, caballo por H6, torre H7, caballo G4, dama E8, alfil A3, buscando desaparecer a la pieza más activa de las negras. Sigue esto con alfil por A3,
dama por A3, dama C8, torre C1, dama E8, caballo E5, rey G8, dama F3, amenazando F7, jaque. Así es que las negras zafan, juegan dama D8, torre F1, rey H8, dama E3, dama C8, torre F2, evitando jaques en la segunda fila y esto entonces prepara dama por G5, ¿verdad? Bueno, sigue esto con G4, H4, torre H5, caballo F7, jaque, rey G8, caballo G5 y ante esto Firouzja abandona la partida, ya que la amenaza concreta es F7 jaque, dama E5, etc. Con un rey negro que ya huele a gladiolo. Gran triunfo de Magnus sobre su gran rival mediático, Alireza Firouzja. Ronda número 8, una ronda donde solo hubo tablas, al menos en las 8 primeras mesas, excepto en esta, la mesa número 2, y se enfrentan Duda y Mousesian. Inicia esto con D4, D5, C4 gambito de dama, C6 defensa eslava, caballo F3, caballo F6, E3, alfil F5, desarrollando el alfil antes de cerrar la cadena de peones. Sigue esto con caballo C3, E6, caballo H4 yendo inmediatamente por el alfil negro, alfil E4 casi que forzado, F3. Y ahora que las negras han provocado este antinatural movimiento de peón, juegan alfil G6. Las blancas dama B3 tocando en el punto de B7, dama C7, caballo por G6, H por G6, alfil E2, caballo BD7. Nota que torre por H2 evidentemente sería muy mala, por torre por H2, dama por H2 y dama por B7, y la torre de A8 caería indefectiblemente. Así pues, luego de alfil D2, caballo BD7 lo jugado por Mousesian, enroque por parte de Duda, A5, C5, B6, C por B6, caballo por B6, G4, A4, dama C2, A3, B3, alfil D6, rey B1, dama B7. Toma nota respecto a que torre por H2 sería un error, por torre por H2, alfil por H2, G5, caballo H5 y F4, y el alfil queda encerrado. Ahora, alfil por H2 sería aún peor por caballo B5, dama D7, dama C5 atacando al caballo, caballo C8, alfil B4 amenazando torre por H2, seguido de dama F8 mate. Así es que caballo 7, torre D2 y el ataque es doble sobre el alfil. Y este no se debería de retirar, puesto que la torre de H8 está en el aire, ¿no? Así es que capturar en H2 es tremendamente malo. Dama B7 lo que juega Mousesian. E4 amenazando E5, ojo, pinchando alfil y caballo. D por E4, caballo por E4, alfil E7, caballo C5, dama C7, H4, caballo F5, H5, G por H5, G por H5, caballo D7, caballo E4, dama B6, H6, duda, sin duda, quiere abrir la posición a como de lugar. Sigue esto con G por H6, torre por H6, torre por H6, alfil por H6, alfil B4. Acá un enroque pondría al rey a buen recaudo, sería razonable. Pero alfil B4 lo jugado por Mousesian, alfil G5 por parte de Duda, F6, caballo por F6, jaque, leñazo, ya que esto abre la diagonal B1 H7 para la entrada de la dama. Continúa esto con caballo 7 por F6, alfil por F6, caballo por F6, dama G6, jaque, rey D7, dama por F6, recuperando pieza con peón de ventaja, aunque con alfiles de distinto color. Duda es quien sufre un poco más con el reloj, como puedes apreciar en pantalla. Prosigue esto con torre F8, dama G7, jaque, alfil E7, alfil C4, dama A5, esto busca montar una amenaza de mate, ya la verás. Sigue esto con dama E5, dama C3 amenazando mate en B2, Duda juega alfil por E6 jaque, rey E8, dama H5 jaque, rey D8, dama H2. No solamente cubriendo la amenaza de mate del rival, sino que él amenazando mate con dama B8, ¿no? Sigue esto con torre F4. Evidentemente la dama no debe capturar la torre, pues se comería haciendo mate en B2. Así es que esta torre tiene la idea de evitar el mate con dama B8, ¿verdad? Pero también amarrando, digamos, a la dama blanca a mantenerse medio que pasiva, evitando un mate
en B2 de las negras, ¿no? Bueno, sigue esto con alfil G4. Alfil D6, un error que le cuesta la partida a Mousesian, o al menos la posición. Pues ahora bien puede sacarse de encima la amenaza de mate duda. Por tanto, acá un alfil F6, pensando en alfil por D4, siempre armando la batería dama más alfil, hubiera mantenido la tensión en el tablero. Pero alfil D6 lo jugado, dama C2. Esto elimina por completo la amenaza de mate del rival. Sigue esto con alfil B4, dama por C3, alfil por C3, torre C1, alfil B2 y ahora torre C3. Jugada increíblemente equivocada, aunque me huele que ha habido un error en la presentación de jugadas del torneo. Pues no solo en Lichess, sino también en Chess 24 aparece esta jugada como realmente realizada por duda. Bueno, acá lógicamente tendría que venir un alfil por C3 y las negras ganan. Pero bueno, las negras responden con C5, de acuerdo a la partida. Qué locura, ¿no? Así es que esto lógicamente no se ha jugado. Bueno, sigue esto con torre por C5 y acá acaba el tiempo de Mousesian y con ello la partida. Triunfo para duda, asegurando así el primer lugar momentáneo. Ronda número 9, la última de hoy. Y no nos podíamos ir sin ver a este prodigio. Tenemos al ex vicecampeón mundial, el gran maestro israelí de origen bielorruso, Boris Gelfand, y con negras al niño genio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusatorov, quien está teniendo un torneo extraordinario, cosechando muchas victorias ante renombrados grandes maestros. Por ahí hoy tuvo una derrota, creo que la sexta en la primera de hoy, pero luego ganó todas las demás. Es una máquina. Veamos si también logra ganar esta. Bueno, inicia esto con D4 por parte de Gelfand, caballo F6 por parte de Abdusatorov, defensa india, caballo F3, D5, C4, E6, G3, apertura catalana, una apertura de corte estratégico, con la cual las blancas intentan sacar pequeñas ventajas a través de un juego posicional y mediante la potencia de un alfil allí en G2. Sigue esto con D por C4, aceptando entonces el peón, alfil G2, caballo C6, dama 4, alfil B4 jaque, alfil D2, caballo D5, alfil por B4, caballo por B4, caballo C3, torre B8. Esto tendría la idea de jugar un B5 en algún momento, pero sin duda que es una jugada rarísima, no realizada antes de acuerdo a la base de datos que manejo. Lo normal acá es jugar alfil D7 desclavando al caballo de C6. Pero bueno, torre B8 lo jugado por Nodirbek y probablemente sea una preparación en su laboratorio casero, ¿no? Bueno, sigue la partida con A3, fuera caballo inmundo, caballo D5, dama por C4, enroque, torre D1, caballo A5, dama D3, B5, el mentado B5, ¿no? Sigue esto con enroque. Evidentemente, caballo por B5 sería muy mala por alfil A6 y el caballo se pierde. Cuidado entonces, muchachos, con los peones envenenados. Así es que no captura el peón Boris, juega enroque, Nodirbek, caballo C4, dama C2, caballo por C3, dama por C3, alfil B7, caballo D2, proponiendo el cambio de alfiles, alfil por G2, rey por G2, dama D5, jaque, rey G1, torre FD8, caballo por C4, B por C4, fijando la debilidad del peón de B2. Sigue esto con torre D2, torre B3, dama C2, C3, B por C3, dama C4, dama D3, dama por C3, torre FD1, torre por A3. Las negras ganan un peón. Sigue esto con dama por C3, torre por C3, torre A1. Defender ahora el peón de A7 sería en extremo pasivo, así es que C5 juega al uzbeco, muy bien jugado. Torre por A7, G6, torre C7, torre por D4, torre A2, torre D5, torre A8 jaque, rey G7 y ahora una jugada tremenda. E4, pero tremendamente mala. Esto debilita severamente al peón de F2, pero también al de E4, como veremos a continuación. Acá, un torre A 7 amenazando torre por F7, mantendría las cosas igualadas, sobre todo luego de torre C1 jaque, rey G2 y torre F5, por ejemplo. Pero E4 jugada tremendamente mala, entonces torre D2 con la amenaza cierta de continuar torre C1 jaque, seguido de torre CC2, reventando al rey blanco por la segunda fila, así es que torre A1 juega el israelí, torre CC2 el uzbeco,
torre F1, torre E2. El peón de E4 no tiene defensa y así entonces Boris Gelfand abandona la partida, sobre todo porque el peón C de las negras podrá avanzar y así Abdusattorov podrá concretar su ventaja con bastante facilidad, sobre todo por esa torre en F1 tan pasiva. Gran triunfo del niño genio de Uzbekistán, quien con esa victoria se ubica segundo, pues Carlsen ha ganado también en la última ante Duda. Vayamos a ver rápidamente la tabla de posiciones. Bien amigos, aquí en el sitio de Chef24 y tenemos los resultados. Tabla de posiciones. Magnus Carlsen, único líder con 7,5 de 9 posibles. Campaña casi perfecta. Apenas le han sacado 3 tablas. Tersakian, Shirov y Grichuk. Segundo lugar, Abdusattorov, Grichuk y Nepomniachtchi, medio punto por debajo del líder. Luego Yobava, Duda, Nakamura, Caruana, Firuya, Fanfores, Sheparinov y otros más ahí con 6,5. Así es que nota que la primera ronda de la última jornada mañana será Abdusattorov versus Carlsen. Veamos si este chico de Uzbekistán puede o no sorprender al campeón del mundo. Así es que mañana se juegan las 4 últimas rondas. Recuerda que son 13. Espero hayas disfrutado de esta cobertura y si es así, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas también a suscribirse a este. Así es que me despido enviándote un fuerte abrazo, cuídate, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.